Sí. Sí. Bien. Entonces, dando seguimiento a nuestra plataforma, ese caso, ¿verdad? Se amplió la fecha para entregar el día de mañana. Entonces, Li. dígame. Pero bueno, a mí me sale como, o sea, no me sale que mañana vence. Creo que no guardo los cambios. Ya vamos a revisar. A mí me sale vencido también. Ya vamos a revisar ahorita. Segundo periodo de 2025, contabilidad para toma de decisión, presupuesto maestro. Este es el de Computer Superstore INC. Bien, entonces la vez pasada habíamos comenzado a elaborar el estado de situación financiera. Entonces vamos a continuar con determinando los pasivos y el patrimonio. Pero antes de esto quiero ir a revisar la plataforma, a ver a qué horas o cuándo se vence la entrega. Por aquí está. Ajá, es cierto, dice martes 13 de mayo. Qué raro que no se cambió. Vamos a cambiarlo en este momento. Es que aquí no se le cambió. 20 de mayo. Vamos a dejarlo un día más. Al 21 de mayo vamos a dejarlo. Ok, tal vez ahorita ya sí aparece. Sí, ya aparece. Gracias, estimados. Ok, demos continuidad entonces a nuestro estado de habitación financiera. Bien, entonces, para preparar los pasivos, nosotros debemos revisar también nuestro caso práctico y verificar qué pasivos mantiene esta empresa. Según este caso práctico y su historial, nos menciona que como parte de los pasivos tiene cuentas por pagar, capital contable. Ajá, solamente cuentas por pagar tienen pasivo. Pero a nosotros nos quedó un préstamo pendiente de pagar e intereses, ¿verdad? Pendientes de pagar. Entonces podemos registrarlo como parte del pasivo. Entonces, aquí vamos a tener un grupo o subgrupo de los pasivos corrientes y luego por acá vamos a tener un subgrupo que se conoce como cuentas y documentos por pagar. Entonces, según nuestro caso práctico, nos dice que mantiene las cuentas por pagar. Entonces, ¿de dónde vamos a ir a traer el valor de las cuentas por pagar? Básicamente, las cuentas por pagar están compuestas por los pagos que adeudamos a los proveedores. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí ya nos explica, en este caso práctico, ya nos indica que ese valor que traemos arrastrando corresponde a este tipo de pago, ¿verdad? Creo que no lo explica. No lo explica, pero básicamente de ese tipo de cuentas deriva. Bien, entonces, ¿de dónde vamos a ir a traer el saldo? Si es por cuentas por pagar a proveedores. Vamos a irlo a traer entonces de la cédula CDE, ¿verdad? Que en este caso la cédula de cuentas por pagar a proveedores o de presupuesto de desembolso de efectivo por pago a proveedores, ya nos detalla, ¿verdad? Cuáles son las cuentas que quedaron pendientes de pago. Entonces, nosotros pudimos observar que todas las compras se pagan en el mes siguiente que se efectuaron. Entonces, si todas las compras se pagan en el mes siguiente que se efectuaron, indica que de este dinero nosotros no
no tenemos, ¿verdad?, nada pendiente de pagar, porque todas las compras que hicimos, por ejemplo, las que hicimos en junio, se pagaron en el mismo mes de junio. Miren, las compras de junio las pagamos en el mismo mes de junio. Ah, pero aquí todas las compras, perdón, se pagan al mes siguiente. Miren, todas las compras se pagan al mes siguiente en el que se efectuaron. Entonces, si se pagan al mes siguiente, indica que sí debemos, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, esto que pagamos en junio corresponde a las compras del mes de mayo. Ok, vamos a ver en julio. En julio pagamos las compras de junio. En agosto pagamos las compras de julio, pero las compras de agosto sí quedaron pendientes para septiembre. Mira, entonces las compras de agosto ascienden a 180,000. Por lo tanto, este valorcito que está aquí es el que vamos a llevar a las cuentas por pagar. Adicionalmente, necesitamos comprobar si el dinero que estaba en la cuenta, cuentas por pagar, solamente incluía pago a proveedores o incluía otro saldo, porque según recordamos, había una compra de instalaciones nuevas que ya estaba registrado como parte de las cuentas por pagar y pagamos en ese dinero en el mes de junio. Entonces vamos a ir a corroborar esa parte. Pero mire, estos 180,000 es lo que vamos a llevar al estado de situación financiera a la parte de cuentas por pagar. ¿Sí nos queda claro por qué lo vamos a llevar a cuentas por pagar? Sí, Gracias, estimada. Ok, cuentas por pagar. Bien, entonces este dinero es el que vamos a reflejar. Entonces, aquí. Vamos a colocar el dato en nuestra segunda columna y lo vamos a linkear de aquí. Bien, revisemos entonces la consistencia o coincidencia, si es que encontramos el dato, ¿verdad? De las cuentas por pagar que traíamos al mes de junio. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? En el mes de junio, pagamos nosotros las compras de mayo. Entonces, si aquí me dice que en junio pagamos 420,000, indica que este valor debía haberlo traído en el balance general. Pero si nos fijamos nosotros, aquí lo que tenemos en el balance general son 475,000 en cuentas por pagar, que estos 475,000 eran lo que les mencionaba de los activos que compramos. Acá nos decía, mire que suponga que estos costos variables y fijos, no, acá los costos fijos por renta, el impuesto predial. Vámonos al estado de flujo a corroborar cuánto era el dato. No, aquí está. En junio se va a desembolsar 55,000 por instalaciones adquiridas en mayo. El saldo de cuentas por pagar al 31 de mayo incluye esta cantidad, nos dice. Entonces, mire, o sea que el saldo de cuentas por pagar, ¿cuánto es el saldo de cuentas por pagar? 475,000. Entonces, si ese saldo incluye 55,000, 475,000 menos 55,000 de esas maquinarias que pagamos, entonces, mire, ahí están los 420,000. ¿Sí? ¿Nos queda claro ese cálculo? ¿Me confirman? Sí, Muy bien. Vamos a quitarlo, solo de una comprobación. Solo de una comprobación nada más, ¿verdad? Para saber que estamos llevando bien las cuentas, ¿verdad? Y los datos. Bien, entonces continuemos con nuestro estado de situación financiera y también aquí vamos a colocar otro subgrupo denominado préstamos. Pero antes de colocar los préstamos, aquí en cuentas y documentos por pagar, necesitamos incluir una cuenta
que se llama intereses por pagar. ¿Por qué intereses por pagar? Porque como tenemos un préstamo todavía pendiente de pago que quedó registrado en nuestra tablita de amortización de préstamo, lo tenemos aquí, mire. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que para septiembre la proyección de abono a intereses es de perdón, es de $1,500 y el abono a capital es de 45,000. O sea que en septiembre hay que desembolsar toda esta cantidad. Entonces, estos $1,500 serían mis intereses por pagar. Entonces, esto lo voy a registrar aquí. ¿De dónde lo voy a traer? De la tablita de amortización. Entonces, una vez que ya tengo estos dos datos, puedo sumar entonces el monto de las cuentas y documentos por pagar. Ok. Bien, vamos entonces a colocar aquí los préstamos. Hay un subgrupo llamado préstamos. Entonces, en este caso tenemos un préstamo fiduciario, pongamos. Bueno, hay préstamos bancarios y préstamos hipotecarios, ¿verdad? En este caso solo dejemos el préstamo porque es un préstamo fiduciario, un préstamo rápido. Ok, entonces, ¿de qué cantidad es el préstamo? Aquí en la tabla de amortización nos dice que el capital es por 45,000. Entonces, este dinero es el que vamos a registrar aquí en préstamos por pagar. Ok, entonces ya tenemos ese dato, por lo que no tenemos más cuentas de pasivo, perdón. Entonces podemos determinar aquí el total pasivo corriente. Corriente porque todo es a corto plazo. Y es la suma de las cuentas y documentos por pagar más los préstamos. Ok. Vamos a bajar este acá. Entonces, pasivo corriente no hay. Pasivo no corriente, perdón. Entonces, total pasivo no corriente es 0 en este caso. Entonces, mira, aquí puedo determinar entonces el total pasivo. Que es igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente. Entonces, una vez que ya determinamos el total pasivo, vamos a determinar entonces el patrimonio. Entonces, ¿cómo está compuesto el patrimonio? También en nuestro casito práctico ya nos indica que teníamos un capital contable de $986,000. Entonces, ese dinero es el que vamos a registrar aquí en capital contable. O capital social, ¿no? Entonces, aquí nos dice que son $986,000. Por lo tanto, ese es el monto que dejaremos aquí. Y lo vamos a totalizar aquí en esta columna. Luego de capital contable, nosotros debemos registrar los resultados acumulados. Esos resultados acumulados están compuestos por las utilidades retenidas y la utilidad neta del ejercicio. Entonces, la utilidad neta del ejercicio
nosotros la tenemos en el estado de resultado, ¿sí? Entonces, de aquí del estado de resultado, vamos a detallar ese valor. Creo que aquí resultados acumulados, vamos a ver si nos cuadra. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos esos resultados acumulados, tengo que insertar más filas. Entonces, determinemos entonces el total patrimonio. Entonces, ahí tenemos el detalle. Vámonos ahora a sumar entonces el total pasivo más el total patrimonio. No estoy segura si me va a cuadrar aquí, chicos, pero intentémoslo. Ok. Entonces, sumamos el patrimonio más el total pasivo. No me dio. Utilidad neta del ejercicio. Creo que en la propiedad planta y equipo no registramos. Ajá, pero ese equipo es poquito. Vamos a ver de cuánto es nuestra diferencia. 469,000. Ok, algún dato tenemos, ¿verdad? Que no hemos colocado. Ok, 181,500. Revisemos nuestro estado financiero. Y acá nos decía que teníamos... perdón, es que el capital contable, mire, para accionistas, solo son $511,000. Nosotros le pusimos acá, 986,000, pero este es el pasivo más el capital contable. Ahora, entonces, el capital contable solo son 511,000 los que traía representado. Entonces, ese monto es el que vamos a detallar aquí. Vamos a ver si ahora sí nos cuadra. No nos cuadra por 6,000 ahora. 511,000. Tenemos que buscar estos 6,000 lempiras, $6,000, perdón, que creo que están representados por la propiedad, planta y equipo. Y por estos montos, ¿verdad? Que hemos colocado aquí. Ajá, acá tenemos 46,500. La propiedad, planta y equipo que adquirimos fueron 55,000. $8,500. No, algún dato ahora no estamos detallando, por lo que debemos buscarlo. Ok, ¿alguien que lo haya hecho y haya encontrado esta diferencia? Ok, vamos a revisar. Efectivo está representado. ¿Me confirman? El efectivo está representado por el saldo final en el estado de flujo de efectivo. Y ahí lo tenemos. Sigamos revisando. Las cuentas y documentos por cobrar. Teníamos un saldo de 369,000. Vámonos a revisar nuestra cédula.
de las ventas al crédito. Entonces traíamos en nuestra cédula un saldo pendiente de cobro de 369,000 que estaban representados por las ventas al crédito, representan el 90% de las ventas totales, el 80% de las se cobran al mes siguiente. Supongo que las deudas incobrables, las cuentas por pagar a 31 de mayo son el resultado de las ventas de crédito de abril y mayo. Ya el retrato que traíamos acá. Entonces acá me queda pendiente de cobrar. Ya habíamos calculado esto. Las de septiembre. Y estas son las de agosto, julio. Entonces aquí tengo 432,000, que es el que llevamos aquí a las cuentas por cobrar. Ok, este dato está bien. Ahora el inventario, vamos a revisar el inventario si lo tenemos bien. Ok, el inventario teníamos aquí, que son $180,000. 180,000 dólares. Ok, luego tenemos la propiedad, planta y equipo, que aquí teníamos un valor de $168,000, el que está registrado aquí. Tenemos también las cuentas por pagar, que ya no tenemos. $180,000. Este está bien. Ok, revisemos los cálculos del estado de resultado. $532,500, está bien. 67,500. Los gastos financieros, 5,070. Que son los que trajimos de presupuesto de efectivo. Ok. De 318,000. Sí, creo que en el estado en el estado de actuación financiera no debíamos registrar los préstamos por pagar, pero vamos a verificar. Si quitamos los saldos, no nos resulta. Si quitamos este saldo y metemos la 52,000, no resulta.
Sigamos validando. ¿Tenemos algún otro dato inadecuado? Lic, porque en ese caso solo se validen los intereses por pagar pendientes, por pagar, que serían los 1.500. Ya no se tomarían en cuenta la diferencia de los 5.070, creo que daban sumados. Sí, no, porque los 5.070 ya es un gasto. Ajá. Ya es un gasto financiero porque ya pagamos. Sí, Ajá, solo se refleja lo que está pendiente. sí, solamente lo que está pendiente. Y como en este caso, según el estado de flujo de efectivo, nosotros quedamos debiendo, no pagamos todo el préstamo, ¿verdad? Nosotros solo pagamos, o sea, adquirimos en total un préstamo. ¿Dónde está el préstamo que adquirimos? Por aquí está, mire, obtuvimos un préstamo de 318,000 y luego a ese préstamo le pagamos un capital de 212,000 primero y luego de 61,000. Pagamos 273,000. Entonces, más 318 menos 270, solo 45,000 nos quedan. 45,000 nos quedan pendientes. Por pagar, más los intereses. Más los intereses. Sí. Entonces, si dejamos en el estado de situación financiera, podemos solo dejando el préstamo sin los intereses. $798,430. Si a este le restamos este valor, son los, la depreciación, mire. La depreciación no la hemos sumado acá. 7,500 nos da. Entonces, la propiedad, planta y equipo, todos sabemos que tiene depreciación, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa depreciación? Aquí, mire. En el estado de resultado está la depreciación de esa propiedad, planta y equipo. Entonces, por lo tanto, esa depreciación debe ser restada en el estado de situación financiera. Entonces, vámonos aquí. Entonces, mire, los intereses sí no los vamos a dejar provisionados, solo el préstamo. Porque si provisionamos los intereses, entonces no nos da, ¿verdad? Entonces, solo el capital nada más vamos a dejar provisionado, el capital que nos quedó pendiente del pago del préstamo. Y aquí al mobiliario y equipo hay que dar de mobiliario y accesorios netos. De mobiliario y accesorios netos. Ok, entonces, ¿esta depreciación dónde está? En el estado de resultado. Entonces, del estado de resultado la voy a traer. Entonces, aquí en propiedad, planta y equipo, a mí me va a quedar, ¿verdad? La resta de los $168,000 menos su depreciación. Entonces, mire, propiedad, planta de equipo solo tengo 175,000. Y ahora, ¿por qué me lo sumó? Más esto. Es que le puse más, perdón. Más esto. Entonces, ahí 160,500 debe quedar en la propiedad, planta y equipo. Luego sumamos esto acá, mire. Entonces, ahí sí, mire. El total activo, entonces, si sumamos el total no corriente más el total corriente, nos da 798,430. Y luego el total pasivo más patrimonio, mire, 798,430. Pero, entonces acá en los pasivos, ¿verdad? Solo vamos a considerar los préstamos por pagar, nada más con los 45,000 y los intereses no, ¿verdad? Porque si los consideramos, ya los estamos considerando un gasto financiero. Y si lo consideramos ya como un gasto financiero, entonces este valor tendría que pegar en el patrimonio, ¿verdad? Porque acuérdese que los gastos afectan directamente el resultado y el patrimonio. Entonces, sí, así debería de quedar. ¿Sí estamos de acuerdo?
¿O tienen objeción? Sí, nos muestra la parte, Lick, donde agregó la depreciación, por favor. Aquí está aquí agregamos la depreciación. Entonces, mire, con una pequeñita cosita que no le ponga uno, ¿verdad? Ya no le cuadra. Y esos datos sí o sí debe haber consistencia y relación entre todos los estados financieros, ¿verdad? No es que hay que inventarnos y meterle otro dato, ¿verdad? Donde no va. No, hay que cuadrarlo hasta encontrar la diferencia. Ok, entonces aquí, mire, vamos a ponerle, antes de que se nos olvide, que este valor hay que llevarlo al balance general. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer un presupuesto maestro, ¿verdad? Como proyecto de su clase. Ok, entonces mire, esto se lleva al estado de educación financiera. Al propiedad, planta y equipo. Ok, entonces sí, nos queda claro este. Ok, entonces voy a pasar despacito esta declaración financiera para que lo puedan visualizar y les pueda quedar los datos, ¿verdad? Para que procedan a actualizarlos, los que todavía no lo han hecho. Y los que ya lo hicieron, pues qué bueno. Ojalá que todos los datos hayan pegado, ¿verdad? Así como aquí. A propiedad, planta y equipo iría ese, ¿verdad, Liz? Sí, en propiedad, planta y equipo. Entonces ahí quedaría. Recuerden que todos los estados financieros deben venir debidamente firmados, ¿verdad? Por los responsables que de acuerdo a la norma deben firmar dichos estados financieros. Bien, entonces mire, ya tenemos nuestro estado de situación financiera. Nos falta nada más el presupuesto de capital y nos falta el estado de cambios en el patrimonio que lo vamos a incorporar nosotros, ¿verdad? Como parte de los documentos. Por supuesto, pues debería traer proyectado todo, ¿verdad? No solo algunos, ¿verdad? Entonces ya sabe que aquí le va a insertar los hipervínculos y por ejemplo si a ese le inserto un vínculo, entonces le debo insertar vínculo, lugar de este documento y tengo que insertarle entonces el estado de resultado. Mire, si yo lo doy clic me lleva al estado de resultado presupuestado. Ok, luego tenemos el presupuesto de efectivo, vamos a insertarle un vínculo. Entonces si yo le inserto un vínculo, tiene que ser de aquí, del lugar de este documento, presupuesto de efectivo. Si le da clic, miren, lo lleva al presupuesto de efectivo. Ahora vamos a insertar el estado de situación financiera presupuestado. Entonces vamos a insertarle un vínculo, estado de situación financiera proyectado, dele clic y lo lleva al estado de situación financiera proyectado. Tuve algunas clases, ¿verdad? Donde unas niñas fueron bien creativas, ¿verdad? Bien innovadoras, y me le pusieron aquí alguna flechita, me decía volver, ¿verdad? Y me llevaba de nuevo al esquema, a este. Si tengo oportunidad, se lo voy a mostrar, ¿verdad? Pero quiero hacer ahorita el presupuesto de capital en estos minutos que nos quedan, y mañana el estado de cambios en el patrimonio. Ok, porque exactamente en el patrimonio vamos a tener que analizar, ¿verdad? Cómo lo vamos a preparar, entrelazándolo con estas cédulas. Ok. Vámonos, entonces, vamos a abrir una nueva hojita aquí para preparar el presupuesto de capital.
No. Entonces, el presupuesto de capital. ¿Qué contiene un presupuesto de capital? Básicamente, un presupuesto de capital contiene todos los montos necesarios para echar a andar el negocio, o cuando el negocio ya está implementado, es un capital de riesgo que nos permite cubrir con las operaciones de cierto periodo de tiempo. En este caso, como es una proyección y en esta proyección solo me pide 3 meses, entonces yo voy a proyectar mi presupuesto de capital para esos 3 meses. Pero lo recomendable es que se maneje un presupuesto de capital. Se llama, por ejemplo, un colchón o un fondo de riesgo que está como reservado o apartado en una cuenta bancaria, ¿verdad? Plazo fijo. No se debe tocar, solo se debe tocar como plan de contingencia. En el caso de que ocurriera alguna situación inesperada y se necesite tomar dinero de ese presupuesto de capital para que no se caigan nuestras operaciones, sino que se tienen que dar continuidad a las operaciones del negocio. Entonces, para eso se hace este presupuesto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí vamos a colocar, ¿verdad? El título de nuestra compañía. Luego vamos a colocar que esto se trata de un presupuesto de capital proyectado o presupuestado. Y ahí le vamos a dejar para qué meses corresponde. Entonces, vamos a basarnos en el formato de flujo de efectivo, porque nosotros vamos a necesitar, ¿verdad?, conocer qué gastos hay que pagar durante el periodo para el que estamos proyectando. Ok. Discúlpenme que le ponga atención hasta la forma, pero es que a mí me gusta que vaya bien en forma y en fondo. Ok, entonces aquí, ¿qué gastos nosotros vamos a necesitar para poder cubrir con toda la operatividad de estos meses de junio, de julio y de agosto? Pues nuestro presupuesto de desembolsos de efectivo es el que nos indica cuáles son los montos mínimos a mantener para poder operar en cada uno de los meses. Entonces, el primer monto mínimo que se necesita mantener es el saldo mínimo requerido en efectivo. Entonces, mire, saldo mínimo requerido, como no lo tengo, voy a colocar la palabra aquí, saldo mínimo requerido en efectivo o en caja, ¿verdad?, o en efectivos equivalentes. Entonces ahí ya me lo detalla. Entonces, ¿cuánto requiero en junio? Entonces, ya en el presupuesto efectivo ya lo dije, 25,000. En julio requiero los mismos 25,000 y en agosto requiero mantener estos mismos 25,000. ¿Por qué? Porque por política contable, este es el saldo mínimo deseado a mantener en caja. Por lo tanto, debo velar, ¿verdad?, que siempre tenga esta cantidad disponible. Ok, entonces, luego de cubrir este saldo mínimo, ¿qué otras cosas necesito cubrir? Pues el presupuesto de efectivo ya me indica, ¿verdad?, que yo necesito cubrir con todos estos pagos. Necesito cubrir con el pago a proveedores, con el pago de sueldos, con los gastos variables fijos, con la renta. Bueno, entonces, todo esto yo necesito mantener, por lo tanto, va a representar, entonces, ¿verdad?, mi colchón, por si ocurre cualquier cosa. Entonces yo debo tener ese dinero presupuestado, reservado, para seguir operando en dichos meses.
Ok, entonces vamos a tener que traer, ¿verdad? Todos estos datos, ¿verdad? Pero solamente la parte de egresos, mire. Solamente la que dice el total de egresos, ¿verdad? O sea, vamos a desglosar todos estos egresos que vamos a necesitar pagar y los vamos a colocar en el presupuesto de capital. Entonces, aquí vamos a ir detallando cada uno de nuestros compromisos que tenemos. ¿Sí? ¿Nos queda claro esto? Sí, Perfecto. Entonces vamos a proceder a llenarlo. Pongámosle los símbolos de dólares a todas estas celdas. Pago a proveedores. Leo qué más tenemos. Entonces en el flujo efectivo ya me va diciendo, ¿no? Sueldos y salarios. Luego tenemos los gastos variables. Aunque los gastos sean variables, siempre debemos proyectarlos. Los gastos variables solo dependen de las ventas, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos qué tipo de contingencia es la que vamos a tener. Por lo tanto, ¿verdad? Debemos ser acuciosos y precavidos al momento de establecer esta reserva. Quiero dejar unos minutos para responder la pregunta que me mandaron al correo. Y solo me queda el último, que es este. Mire, pago por las nuevas instalaciones en el mes de junio. Entonces, una vez que ya detallamos todos estos datos, vamos a proceder a totalizar el total. Entonces, este presupuesto entonces aquí hay que sumarlo para ver cuánto necesitamos mensual. Entonces, mire, en total para los 3 meses necesitamos tener un monto de 1.555.000. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted dice, no, pero es que no tengo para cubrir todo esto. Ahora, entonces usted ya va a establecer, ¿verdad? O va a decidir con todos los miembros o con todo el equipo de la conjunta directiva. No nos alcanza para cubrir todo esto, por lo que tenemos que definir prioridades y definir entonces qué vamos a cubrir, ¿verdad? Con ese presupuesto de capital. Solo vamos a cubrir los salarios fijos, por ejemplo, o qué tipo de gastos son los que vamos a cubrir con ese presupuesto de capital. Acuérdese que ahora por norma también las instituciones deben provisionar o proyectar también las provisiones para compensación a empleados. Entonces, esas consideraciones también se deben tener como parte
podríamos decirlo que de los desembolsos no, pero sí como parte del pasivo, ¿verdad? Una estimación, porque en cualquiera de los meses, ¿verdad? Que se me vaya, por ejemplo, un colaborador, ¿verdad? Que lo despidamos o que renuncie, hay que tener esa estimación lista, ¿verdad? Provisionada en alguna cuenta para cumplir con esta responsabilidad y hacer el pago de esas prestaciones laborales de manera oportuna y de manera adecuada, ¿verdad? Porque si no se ejecuta de esa manera podría acarrear un riesgo reputacional o un riesgo legal para la organización. ¿Sí? Entonces, mire, así se haría el presupuesto de capital. ¿Sí nos queda claro? ¿O nos queda alguna duda o tenemos alguna objeción? De momento todo claro. Muy bien. Entonces, mañana vamos a hacer el presupuesto o el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, hoy vamos a quedarnos por aquí. Solo quiero atender la pregunta que me mandaron al correo antes de irnos en estos 2 minutos. Quiero ver si ya están las personas completas. Sí. Creo que me la mandó. Aquí tengo a Elvin Fernando. Entonces, no le respondí al correo, Elvin, porque quería que lo revisáramos en conjunto. Entonces, aquí me dice, mire, que el examen, la pregunta le salió mala, ¿verdad? Porque dice que el ejercicio menciona que el 10% de las ventas, el 10% de las ventas al crédito, que es el 80% de las ventas totales, se pagan al mes posterior, al siguiente mes. Ok, vamos a revisar la pregunta directamente en el examen. Voy a irme a buscar el examen, voy a dejar de presentar para buscar directamente el examen de Elvin, porque en la de él puede ser la primera, pero en la de los otros puede ser distinta la pregunta. No sé si todos tenían esa consulta. Yo también, Lick, porque yo sí lo calculé así ¿Lo como calculó? en el mes que se cobraba. Ok, Sí, buenas vámonos ahí. noches, Elencia. Hola, Sí, Elvin. sí, bueno, de la manera que lo calculé yo, lo hice de esa forma, como, bueno, como decía las indicaciones en el ejercicio, porque decía que un 40% del 50% restante de las ventas al crédito, un 40% lo iban a pagar al siguiente mes y un 10% al mes posterior, entonces yo lo calculé de esa forma. Y el Ujú. Yo también ejercicio, igualito así lo hice. y ejercicio Ay, según la respuesta, lo hizo el 50% total en el siguiente mes, el 50% restante. ajá, vamos a validar ese aspecto entonces ahorita. Ajá, la primera pregunta me dice. En mi caso era la primera, no solo de... Ajá, que es el presupuesto de venta, ¿verdad? Ajá, y ahí le aparece. Voy a compartirlo. Sí, en su caso era la primera, es posible que los otros tengan otra pregunta, porque como las preguntas son aleatorias y el sistema la asigna de manera diferente a cada uno. Entonces, vaya, por ejemplo, acá nos dicen, presupuesto de venta. Un mayorista de ropa de Tokio estaba preparando su presupuesto de venta para el siguiente trimestre, ¿verdad? Las ventas pronosticadas son en miles de yenes. Entonces, para enero 180, para febrero 210 y para marzo 240. Las ventas se realizan 20% en efectivo y 80% al crédito. Entonces nos dice, el 50% de las cuentas al crédito se cobran en el mes siguiente de la venta, el 40% en el mes siguiente y el 10% en el mes posterior. O sea que se cobra en 3 etapas, ¿verdad? Se cobra en 3 Sí, etapas. 3 etapas, sí. Ah, pero acá tiene como que las cobramos solo en 2 etapas, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Tiene oportunidades de mejora. Entonces le voy a valer la respuesta. Ninguna es correcta. Creo que en este caso la Sí, pregunta era, ninguna es correcta, era. Lick, ah, A mí igual me pasó lo mismo. esta pregunta con Hola, todos Lick. faltaban 4. Sí, yo también tengo lo mismo. Yo tenía ninguna es correcta y me salió mala. Ok, voy a revisar, ¿verdad? El que tiene ninguna es correcta, ¿verdad? Tiene los 4 puntos. Gracias, Lick. A la orden. Gracias. Gracias. Sí, a la orden. Gracias, Aquí mismo le aplico a Fernando, ¿verdad? Para que ya le quede.
corregida y voy a validar en nosotros, ¿verdad? A ver dónde estaba. El que puso no es correcta, ninguna es correcta. Tiene los 4, ¿verdad? Porque tiene el sustento documental, así como Elvin Fernando me mandó el sustento documental del cálculo. Mire, entonces básicamente que solamente él me hizo el reclamo, ¿verdad? Entonces, pero a raíz de ese reclamo, entonces le voy a considerar a los demás, ¿verdad? Pero siempre y cuando tengan, ninguna es correcta, porque significa que hicieron el cálculo y estaban seguros, ¿verdad? De la respuesta. Entonces, revise Elvin, tal vez ya le aparece, ¿verdad? La puntuación. Gracias, ¿verdad? Voy a cambiar el desarrollo de la pregunta para que ya lo tengamos adecuado. Voy a revisar ahorita. Perfecto. Entonces, vamos a quedarnos por aquí y nos vamos a ver nuevamente mañana, si Dios quiere. Sí, ya me parece bien. Listo. Gracias, Lindsay. Excelente. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.